A mí me corresponde ser director, en el fondo, del hermano del Centro Tecnológico del Agua que está en la zona centro-sur, solo que nos corresponde las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso. Es bien particular lo que he escuchado, porque la primera presentación hablaron de boro, de sodio, calcio, magnesio, RAS, qué sé yo, porcentaje de saturación de sodio, etcétera. Parecía una charla de Copiapó. Y es muy interesante escucharlo porque ahora van a escuchar algo más o menos similar, solo que no me dedico ni a los cationes ni a los aniones, solamente me dedico al tema del agua. Eh, Aquí está el culpable. A mano, esto tiene un... No se alcanza a ver. Bueno, una de las razones por las cuales nos pasa lo que nos pasa es que tenemos al anticiclón del Pacífico, que es este núcleo de altas presiones que en el verano se ubica es hacia la zona centro-sur de Chile. Es del tamaño de Brasil y mide kilómetros de altura, entonces no es algo que podamos administrar para nada. En el invierno se retira un poquitito hacia el norte y eso permite que en el fondo se introduzcan frentes que vienen del círculo polar antártico hacia el norte, frentes de bajas presiones que generan precipitaciones en la zona centro-norte de Chile. Esa es la explicación básica del por qué llueve poco en la zona central y centro-norte del país. Aquí abajo lo que pueden ver son las tendencias de precipitaciones en la curva amarilla. Es Illapel, que está, qué sé yo, a unos 300 kilómetros de acá aproximadamente. Ovalle, que está a 600 kilómetros, perdón, Illapel debe estar como a 500 kilómetros, Ovalle está a 600 y La Serena está a 700 kilómetros de acá. Y la data de La Serena es desde 1869 hasta la fecha y las otras son posteriores, pero de todas maneras tienen más de 100 años de datos. Y en todos los casos la reducción de precipitaciones neta es superior a 20 milímetros en el fondo, respecto a la media histórica. Esto es bien interesante porque en el fondo ocurre un fenómeno y es que mientras más al norte, la fecha en la que se supera la media histórica, o sea, se pasa por debajo de la media histórica, es más antigua. La Serena, década del 60, Ovalle, la década del 70, más o menos, inicios, y Illapel a fines de las décadas del 70. Lo que significa que en el fondo efectivamente se empieza a dar la diagonal que viene desde el norte, Copiapó, digamos, desierto Atacama, hacia el sur. Cuando yo digo menos 28 milímetros, menos 20 milímetros, menos 27 milímetros, probablemente para alguien de Curicó, de Talca, no es tan significativo, pero cuando las precipitaciones medias son en torno a 100 milímetros, es muy relevante. En una ciudad como La Serena, la media histórica está en torno a 112 milímetros, más o menos. Y hoy día la media climática es 81 milímetros. Eso significa que en el fondo mis abuelos vivieron en La Serena con precipitaciones cercanas a más de 100 milímetros y a mí me toca administrar un sistema que funciona con 40 milímetros menos aproximadamente que lo que ellos usaban. Eso ha provocado cambios relevantes, por ejemplo, la desaparición de la ganadería mayor. Ya no hay en el fondo ganado mayor, vacunos, qué sé yo. Lo que hay son cabras, quedan animales chicos, una agricultura de secano, solo dependiente de las precipitaciones, que es muy precaria, y una agricultura de riego concentrada solamente en los valles. Vamos hacia allá. Lo que ven acá es la media móvil de temperaturas de media anual de la laguna en embalse. Esto queda en el Elqui, arriba, a 3.500 metros de altitud.
existe de todas maneras un incremento de las temperaturas, en la media eso no es novedad para nada, pero es distinto medirlo, ¿ah? Medirlo y constatarlo es distinto. Y también es distinto constatar que el incremento de temperaturas también ocurre durante el invierno. No sería un problema tan serio si ocurriera durante el verano. Nuestro problema es que el incremento de temperatura ocurre durante el invierno. Y eso significa que en el fondo la isoterma cero, en términos efectivos, sí está más alta. Y eso provoca que el área de acumulación de nieve se reduzca y que por lo tanto las precipitaciones sean cada vez tendencialmente más líquidas que sólidas. Lo que ven acá son los decretos de escasez. ¿Ah? Este es un recurso que tiene el Estado en el fondo para no solamente tener más recursos y poder dedicarlos a resolver problemas de la sequía, sino que también es un recurso administrativo muy relevante a partir del año 2022. Me voy a detener un minuto en esto porque esto les va a pasar. A nosotros ya nos está pasando desde hace 2 años. Con el cambio del Código de Aguas del año 2022, ocurre un fenómeno muy importante y es que se pone en ejercicio efectivamente la prelación. El Código de Aguas chileno antes del 2022 no tenía prelación, o sea, todos los derechos de agua eran iguales, aun cuando fueran utilizados para el consumo humano, así como para la agricultura o la actividad minera o la actividad industrial. Entonces, a partir del año 2022, cuando hay un decreto de escasez, la Junta de Vigilancia respectiva debe generar un acuerdo de redistribución. Y en ese acuerdo de redistribución debe comprometerse a respetar la prelación y a ejercer ciertas medidas particulares para poder hacerlo. Lo que significa que en el fondo se toma agua de los derechos de aprovechamiento de los otros usos para garantizar el consumo humano. Esto puede parecer chiquitito cuando uno dice, mire, sabe que el consumo humano es entre el 3 y el 7% de los derechos o el 3 al 7% del caudal. Sí, pero cuando hay poca agua puede ser el 100% del agua. Por ejemplo, Elqui. Por ejemplo, Limarí. En el Limarí, hoy día, el embalse La Paloma, Recoleta y Cocotí están siendo administrados por los privados, pero para el servicio de la prelación, con el objetivo de cumplir eso. Eso significa que primero se conduce el agua por los canales para el abastecimiento humano en las ciudades y posteriormente lo que queda se puede usar para la agricultura. Eso implica manejos de turnos, etcétera, cosas que en el fondo no nos habían pasado antes. ¿Ah? Esto está ocurriendo a lo menos en las 3 cuencas de la región de Coquimbo, Elqui, Limarí y Choapa. Por eso es relevante. ¿Qué nos pasa con el cambio climático? Bueno, en concreto, este es el Elqui. Lo que ocurre acá, este es el volumen producido en total por la cuenca en millones de metros cúbicos y el ordenamiento típico para las probabilidades. Esto es interesante porque aquí se marca el 20% de desmarque, o sea, 0,2 litros por segundo por cada acción, ¿ya? Para armarse una idea. Ese mismo valor, en condiciones de cambio climático, se alcanza con un 67% de probabilidad versus el 85% de arriba. Es relevante, o sea, en el fondo, a igual valor hay una caída de 18 puntos en la probabilidad de excedencia, que es muy, muy importante y que proviene, por supuesto, de la reducción de las precipitaciones. Entonces significa que tenemos que aprender a administrar lo que está pasando acá con un escenario futuro de reducción de precipitaciones y de caudales, lo que significa modificar las reglas de operación. Y eso es en el fondo lo que yo hago. En eso consiste mi trabajo. Lo que decía José Luis Arumí hace un ratito, la distribución de las precipitaciones bien típica, los meses de invierno muy marcados. Estos son 2 ciudades, Los Vilos y Cuncumén, dos lugares de la región de Coquimbo, y en el fondo muy claramente concentrado en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Esto que está acá es más o menos lo mismo que decía José Luis, solamente que hay un pequeño matiz.
En los años pesimistas son aquellos en los cuales la precipitación está en torno al 25% inferior de la historia. Los moderados están en torno al 50% y en los optimistas están en el 75% más alto. Esto quiere decir que en el fondo cuando los años son secos, nosotros completamos en el fondo casi la totalidad de nuestra agua de precipitaciones en el mes de julio y queda un poquitito en agosto. En la medida que se van poniendo más lluviosos los años, llueve más meses y mayor cantidad. Esto es bien importante porque también les va a pasar. En el fondo, cuando vienen los periodos secos, llueve menos en total, pero también llueve menos meses. Como llueve menos en total y llueve menos meses, la evapotranspiración total del ciclo completo es más alta. Y por lo tanto la deuda hidrológica se incrementa. Y esto, repetido en varios años, genera también un problema, que también hay que incorporar en la ecuación. Esta es la variabilidad típica que mostraba también hace un rato José Luis, variabilidad de caudales, la línea azul. Este es la entrada al embalse de la laguna. Todos los ríos son así, ¿eh? Una variabilidad enorme, un cambio notable. Pero no me interesa la línea azul, lo que me interesa es la línea roja, la verde y la morada que está debajo. Es lo que llamamos los caudales basales. En el fondo, estos son los caudales que escurren debajo del caudal que uno está viendo y que explican que exista agua de escorrentía cuando no hay ni lluvia ni nieve. Se derritió todo, dejó de llover y sin embargo el río tiene agua. Ese es el caudal basal. Entonces, ese está representado por la curva roja. Pero debajo de ese, representado por la curva roja, hay uno que tiene variabilidad, en el fondo, estacional y otro que tiene variabilidad interanual. El que tiene variabilidad estacional se explica simplemente por los efectos de mayores precipitaciones en los inviernos, qué sé yo, etc. Pero los que tienen variabilidad interanual, el morado, debería ser como la cuenta de ahorro de largo plazo de las cuencas en la cordillera. Y en el fondo, cuando esa línea morada tiene una tendencial negativa asociada al cambio climático, significa que también la cuenta de ahorro de largo plazo de la cuenca también está disminuyendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso? Es lo que nos pasa en la región de Coquimbo en particular. El siguiente problema asociado a la variabilidad es la incertidumbre. Esta incertidumbre tiene dos componentes. Una incertidumbre meteorológica, que es de relativo corto plazo, que tiene que ver con nuestra incapacidad para predecir las precipitaciones. No estoy hablando de predecir a 3 días ni a 5. Eso ya se sabe. Tenemos errores y todo, pero más o menos funciona. No me refiero a eso, me refiero a predecir los siguientes 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses. ¿Por qué? Porque los agricultores toman decisiones de emergencia en 3 días, de emergencia. Pero la planificación, la deuda con el banco, la adquisición de crédito, la inversión en infraestructura, son decisiones de largo plazo. Y no tenemos ninguna capacidad para predecir lo que va a pasar de aquí a un año. Entonces, el trabajo de mi laboratorio consiste en eso, a eso nos dedicamos en el fondo, en tratar de reducir esta incertidumbre. Entonces, solamente un ejemplo. Si esta fuera la curva normal de precipitaciones, lo normal es que la curva de caudales tenga este comportamiento, como la curva azul. Por lo tanto, si yo conociera esta, de alguna manera, si tengo un buen modelo hidrológico, puedo predecir esta otra. Y los regantes, la agricultura, la actividad económica, vive de esta curva. No vive de las precipitaciones en general, muy poco. Viven más bien de la curva de escorrentía. Entonces, aquí está en el fondo la pregunta, y ahí está la administración del agua, ahí están las juntas de vigilancia, ellos trabajan con esa incertidumbre. Entonces, este señor que está acá, que es el que administra el agua, se pregunta y tiene que resolver y tiene que informar qué va a pasar en los siguientes 9 a 12 meses. ¿Por qué? Porque es lo que le tengo que decir a los regantes para que planifiquen lo que van a sembrar o las actividades que van a desarrollar, incluida la minería.
En la Bolsa de Metales de Londres, por ejemplo, se entregan los informes que hacemos para hechos contenciosos especiales en el fondo. Hay que avisarlos. Entonces, nuestro pronóstico se va a la Bolsa de Metales porque es relevante para definir el valor del cobre futuro. Entonces, tiene incidencia, es importante, no solo para la agricultura. Trabajamos con modelos y lo que empezamos a hacer es trabajar con datos satelitales y con datos de terreno y desarrollar las capacidades entonces en el laboratorio. Generamos modelos para reducir la incertidumbre. La idea es anticiparse a la temporada y poder colaborar con las organizaciones de usuarios. Para eso utilizamos este modelo como base, que es WIP, que es el software que funciona bastante bien. Es un modelo semidistribuido que lo utilizamos en general para todo. Acoplamos aguas superficiales con subterráneas, definimos reglas de operación, ponemos artefactos adentro de la cuenca, etc. Otro elemento es que uno no puede hacer infinitos modelos, entonces hay que elegir al momento de iniciar. Y nosotros partimos con las cuencas de cabecera por una razón bien simple, porque en el fondo el aporte de la cuenca de cabecera es lo azul respecto al total de agua generado en una cuenca. Así por lo menos nos pasa a nosotros y es en general lo que le pasa a las cuencas en Chile. Lo azul es el aporte de la cuenca de cabecera, lo verde es lo que se genera en la cuenca intermedia. Entonces, en la mayoría de los casos, la mayor cantidad de agua de la cuenca se explica fundamentalmente por lo generado sobre, qué sé yo, 1500, 2000 metros de altitud. Lo que está abajo en general es recirculación del agua, un buen poco. Hay años lluviosos, por ejemplo, en que puede tener una mayor participación, pero en esos años nuestro problema no es distribuir el agua. Es en estos años que tenemos problemas. Entonces, nuestra mayor preocupación es modelar primero las cabeceras. Por ahí partimos. Otro elemento es que tenemos en el fondo los embalses. Esta es la sumatoria del total de los embalses de la región de Coquimbo. Suman alrededor de 1.300 millones de capacidad en total, y aquí están las sequías. Sequía del 93, sequía del 2014 y la sequía actual. Hoy día hay alrededor de un 11% de la capacidad, o sea, de los 1.300 millones de metros cúbicos que tienen los embalses de la región de Coquimbo, hay alrededor de 100 y tantos millones guardados. Significa que cuando la pregunta es, ¿se pasó la sequía? No, para nada, para nada. Tienen que pasar cosas anormales para que modifiquemos nuestra situación. Sigue siendo compleja. Seguimiento a la nieve, muy importante, en cobertura a través de los satélites y esto metido dentro de los modelos, muy, muy importante, a todos los eventos nivales. Y empieza a aparecer esto. Entonces, este es el río Elqui, por ejemplo, es solamente para citar un caso. Las precipitaciones en los distintos escenarios. Existen 4 escenarios que desarrollamos. El primero es el escenario base, pesimista, moderado y optimista. Lo hacemos de una manera tal que sea simple de comprender por los agricultores, por los que administran el agua. El escenario base es un escenario en el que suponemos que no va a llover más. No llueve más. Con lo que hay, lo metemos al modelo, el modelo nos dice cuánta agua va a haber. Después, el escenario pesimista está en torno al 25% más bajo de precipitaciones. El moderado en torno al 50% y el optimista en torno al 75%. Y con eso generamos en el fondo el volumen total de la temporada y la curva de distribución de los caudales. Ahora, lo interesante es esto que está aquí. Porque en el fondo lo que hicimos fue generar un montón de parámetros que tienen que ver con oceanografía y atmósfera. Y eso lo asociamos en el fondo al comportamiento de las precipitaciones. Eso nos permite en el fondo hacer un listado de eventos de precipitación o de años de precipitación o de meses de precipitación relacionados con indicadores atmosféricos y oceanográficos. Y con eso establecemos en el fondo el escenario pesimista, moderado u optimista. No es la historia como tal solamente, ¿eh? Es distinto a eso.
Bueno, y acá están los datos. Estos modelos tienen ajustes muy, muy buenos, ¿ah? En general funcionan bastante bien. Esto, aunque uno no lo crea, es muy útil para los regantes, muy útil, porque define un borde inferior y un borde superior. Nadie nos pide que digamos exactamente y con decimales cuánta agua va a haber. Solo nos piden que les digamos cuál es el rango, dónde vamos a estar. Eso es suficiente y sirve. De ahí nos vamos a otros modelos y generamos los volúmenes totales con distintas alternativas. Estos son volúmenes totales producidos en Elqui, en millones de metros cúbicos para esta temporada. O sea, en el escenario optimista habría alrededor de 300 millones de volumen generado y el piso está en torno a 170 millones. Elqui, para satisfacer el 100% de los derechos, necesita 800 millones de metros cúbicos. Significa que en el mejor de los escenarios va a poder satisfacer alrededor de, ¿cuánto? Un 30% más o menos, algo por el estilo, 30, 35%. Sí, no ahorra nada para la otra temporada. Entonces, un poco, una parte de esta historia, esto es el Limarí, misma historia, y lo mismo en Choapa. Esto es lo interesante, que en el fondo, una vez que hemos trabajado todos los datos, vienen las reglas de operación. Las reglas de operación son, primero, acuerdos sociales y segundo, son sistematizaciones informáticas. Hay que meterlos al computador y el computador provee un resultado y sugiere una cantidad a distribuir para la siguiente temporada, con 12 meses de anticipación. Después de eso, se va a las plataformas que generamos, donde se controlan todos los volúmenes, toda la data. Por ejemplo, Wisecon, que tiene transferencia de datos, están las compuertas Rubicon, por ejemplo, están todas metidas acá. Todo eso aporta data a esto. Y con esto se toman las decisiones de cuánta agua distribuir ante la asamblea, directorio primero y después asamblea. Y los regantes en el fondo deciden, pero uno sugiere un límite superior y un límite inferior a distribuir. Por ejemplo, en el caso del Elqui es el 1 de septiembre, en el Limarí es el 1 de mayo de cada año, y así, ¿ah? Que son fechas legales en el fondo, hay que juntarse con la asamblea. Lo otro que hacemos es que tenemos que hacernos cargo del uso de suelos. Entonces, uno de los problemas que teníamos era que los catastros frutícolas no tenían frecuencia anual. Dos, los catastros vitícolas y de uva pisquera son, entre comillas, voluntarios. O sea, la gente llena en una plataforma una cosa que es mentira, en una buena parte. Y lo otro es que los datos del censo agropecuario son decadales. Entonces, cuando uno quería modelar y calibrar los modelos con datos reales de consumo de agua, era imposible. Entonces, generamos una técnica a través de percepción remota y validación en terreno que fue censal. Eso tiene de bueno la región de Coquimbo y del Choapa, o sea, de la región de Coquimbo y la de Atacama, porque hicimos un levantamiento censal de uso de suelo. Censal quiere decir todo, completo. Y eso nos permitió en el fondo validar los algoritmos que tenemos para la percepción remota y generar en el fondo el uso de suelos. Lo que ven arriba es un diagrama aluvial del uso de suelos en la región. Lo amarillo son especies caducas, lo verde son persistentes, lo celeste son hortalizas y cultivos anuales y lo café es suelo que no está siendo usado. Abajo la animación en un sector de riego y lo otro es que está en el fondo recortado en unidades de cultivos que son más chicos que la parcela. Entonces conocemos a partir de eso el comportamiento en cada una de las cuencas de los distintos cultivos, inclusive a nivel de parcela y subparcela. O sea, podemos definir cuál es el historial de cada uno de los regantes de la región en las tres cuencas. Con eso, en el fondo, podemos asociarlo a la cantidad de derechos de aprovechamiento, las pérdidas que también las medimos en la totalidad de los canales, toda la red,
la superficie cultivada. Todo aquello termina en una demanda neta en la raíz y después la pasamos a boca toma para finalmente terminar en los balances globales. Este es el balance regional de demanda, 702 millones de metros cúbicos, agrícolas, servicios sanitarios rurales, la sanitaria y la minería. Acá está en el fondo la oferta instantánea si es que no hubiese reglas de operación. Pero habiendo reglas de operación se produce un déficit. ¿Por qué? Porque en el fondo voy a ahorrar una parte del agua para poder garantizar el consumo humano y una parte del agrícola en la siguiente temporada. Eso me parece que es todo. Y bueno, todo eso está en plataforma. Muchas gracias.